Vamos a comenzar la segunda parte de este curso experimental organizado en forma conjunta con Forjando Utopías sobre el pensamiento de Perón. El tema de hoy, de esta segunda parte, es la tercera posición peronista. En alguna medida he organizado parte de estas exposiciones a partir del pensamiento de un importante filósofo peronista que es Jorge Bolívar. Jorge Bolívar plantea que la doctrina peronista tiene un núcleo simbólico central de naturaleza estratégica, o sea, lo más importante, que le permite enfrentar los diversos tiempos que van pasando. Ese núcleo simbólico, estratégico y central es la tercera posición, la concepción de la tercera posición. Y él mismo plantea que hay tres lecturas alrededor de la tercera posición. La primera de esas lecturas es la filosófica y política, donde en alguna medida a través del concepto de tercera posición lo que se pretende es lograr una alternativa armónica, o sea, armonizar la relación entre los individuos y su comunidad, entre el individualismo y el colectivismo, buscando un equilibrio, buscando un equilibrio que posibilite lograr una comunidad que funcione de un modo organizado. Este es el planteo, desde lo filosófico, que tiene una enorme consecuencia en lo político. Hay una segunda, que por ahí es el más conocido, de la idea de la tercera posición, que es la lectura geopolítica. En este caso, tercera posición es una posición no alineada, no sirviente de ningún juego imperial, ni del juego imperial de Occidente encarnado en los Estados Unidos, ni del juego imperial de Oriente en aquellos tiempos encarnado en la Unión Soviética. Y desde ese punto de vista, la tercera posición es una postura claramente antiimperialista y es una postura que propugna la liberación nacional y popular de nuestros pueblos. La última de las lecturas es de tipo estratégica, según el planteo de Bolívar, que implica asumir una postura no sectaria, una no sectaria, digamos, abierto a todo, pero no a cualquiera, abierto, ajustado a los marcos democráticos. El peronismo entiende que la democracia está en el pueblo y por lo tanto el pueblo es el que debe gobernar y por lo tanto la tercera posición tiene que manejarse dentro del marco de la democracia. No sectaria, ajustado a marco democrático, pero en un ideal nacional, en un ideal nacional y dando preferencia a las necesidades de vivir en paz. También en esto el peronismo ha propugnado la no violencia. Y si en algún momento se recurre al ejercicio de la violencia es porque posiblemente no le queda alternativa ante el uso de la fuerza para proscribirlo de los procesos democráticos. Esta idea del tercerismo como una postura independiente, no en el medio, sino independiente de las posturas extremas, está desde los orígenes, desde los primeros discursos de Perón. Pero podemos encontrar fuentes mucho más allá de la inmediata la Revolución del 43. La más cercana a esa revolución es del grupo que la originó, el GO, el grupo
del ejército, que en alguna medida conspiró y permitió este golpe que buscaba evitar el fraude, eh, se caracterizó por una fuerte neutralidad frente a la guerra mundial. Esta neutralidad del GO es recogida por el peronismo, pero escarbando un poco más allá en la historia, también hay una larga tradición eh, autónoma de nuestro país, tanto de los gobiernos conservadores y sobre todo realizada por el gobierno radical de don Hipólito Yrigoyen. En la proclama de la Revolución del 4 de junio, esa proclama fue escrita por Perón, eh, puede leerse: lucharemos por mantener una real e integral soberanía de la nación, por cumplir fielmente el mandato imperativo de su tradición histórica, por hacer efectivo una absoluta, verdadera, leal unión y colaboración latinoamericana. Soberanos, autónomos, frente a quienes quieran dominarnos. Ese mandato viene de la tradición histórica. Y lo que sí vamos a buscar es una leal cooperación, colaboración con nuestros países hermanos. El desarrollo de esta idea fue verdaderamente fuerte a partir de la Constitución de 1949, a posterior de la cual comienzan a aparecer los libros de Perón. Ya lo dijimos en el primero de los encuentros. Para esa época, Perón había configurado, o sea, eh, entendía que se había configurado en el mundo, en realidad era así, se había configurado un nuevo orden donde los que habían sido aliados en la guerra mundial se habían transformado en los enemigos de hoy, y propugnaban dos modelos económicos y políticos extremos. De un lado, el planteo de la Unión Soviética imperial y del otro lado el planteo de los Estados Unidos, también asumiendo una postura imperial. Frente a ese escenario mundial, en la Argentina, Perón define dos premisas centrales. Por un lado, la búsqueda de la unión nacional, y por el otro lado, esa unión nacional debería procurar la justicia social. ¿eh? En alguna medida sostenía, y se traduce en esa proclama del 4 de junio de 1943, que sin justicia social toda revolución no pasa de ser un mero movimiento de fuerzas. Si no se alcanza la justicia social, la revolución no fue. ¿Por qué tercera? Esto fue una disyuntiva durante mucho tiempo, creo que hoy está suficientemente aclarada. En alguna medida ya lo había planteado. No es tercera porque fuese centro, sino porque es la tercera propuesta que aparece. La primera propuesta global, político, económico y social, fue el capitalismo liberal. La segunda propuesta fue el comunismo marxista, marxista-leninista, de la Unión Soviética. Y la tercera propuesta, político, económico y social, es la peronista, la justicialista, que propugna no cualquier medio. O sea, sí, va a estar entre los extremos. Es algo que no está en los extremos, pero no es cualquier medio, sino el medio justo. O sea, es una definición diferente. Ese medio puede estar hacia la izquierda, puede estar hacia la derecha, puede estar más hacia el centro, pero va a estar donde exista la justicia social, porque esa es la concepción filosófica primaria de nuestro movimiento.
va a estar donde se dé esos principios de armonía y de equilibrio social, que él tanto propugnaba, lejos de los extremos, que no siempre va a ser el medio geométrico. Vuelvo a decir, puede estar más hacia un lado, más hacia el otro. Lo que sí no está en los extremos. Va a estar donde sea justo, donde pueda lograrse socialmente esa armonía y ese equilibrio que eran los principios rectores de su pensamiento. Hechas estas aclaraciones, tercera porque es la tercera propuesta en orden de aparición, nos metemos a las tres lecturas que antes habíamos dicho. Vamos por la primera de esas lecturas, que es la lectura filosófico-política. Podemos leer en el libro Doctrina Peronista, en un fragmento de un discurso de 1944, que Perón dice: el desideratum, y aquí va la aclaración, el general tenía estas cosas dos por tres de utilizar alguna palabra latina o una palabra compleja, que nos obligaba a muchos de nosotros a ir al diccionario. Pues bien, desideratum significa el deseo, la aspiración, el deseo del peronismo, eh, el deseo de la nación argentina en este caso, no es un individualismo exagerado, no es un individualismo que vaya al extremo, prácticamente lleva a una anarquía en la sociedad. Pero tampoco ha de ser el colectivismo de Estado que meta al individuo en una cárcel, ni el individualismo exagerado que se propone como filosofía el capitalismo liberal, ni el colectivismo que prive las libertades del individuo, en el otro extremo. ¿eh? No deseamos ni individualismo exagerado ni un colectivismo que encarcele. ¿Y qué es lo que esperamos? La respuesta a esto que esperamos la encontraremos en Perón. Y para mí esto es señero, porque me parece que son los párrafos que mejor definen en cierta medida, la ideología del peronismo. O sea, estos párrafos están extraídos del discurso al Congreso del año 1950. El discurso al Congreso en aquella época se hacía el 1 de mayo, que inauguraba el periodo de sesiones ordinario del Congreso de la Nación Argentina. En ese discurso, Perón indica: frente a un mundo absolutamente dividido en dos fracciones diametralmente opuestas de individualismo y de colectivismo, y acá viene nuestro pensamiento, nosotros realizamos en nuestro país, lo realizamos en estos 3 años que ocurrieron, y ya en los 50 lo proponemos como modelo al mundo, la doctrina del equilibrio y la armonía entre el individuo y la colectividad, que la debemos lograr por la justicia social. El equilibrio y la armonía entre individuo y sociedad, comunidad, colectividad, se puede lograr si en ese país, en esa sociedad, rige la justicia social. ¿Qué justicia? O sea, ¿cuál es el alcance de este concepto de la justicia social? Y en ese mismo discurso aclara Perón: la justicia social que va a dignificar el trabajo. Si el trabajo no es lo más importante de la sociedad, no estamos en un terreno de la justicia social. Que va a humanizar al capital. No estamos en contra, necesitamos del capital, pero ese capital no puede moverse de un modo salvaje, con un comportamiento que olvide que lo que están del otro lado también son personas. Eso significa reconocer persona en el trabajador,
en los sectores más débiles de la sociedad, es lo que puede llegar a humanizar el capital, que va a elevar la cultura social, va a desarrollar una cultura, un modo de ser social, a partir de nuestra idiosincrasia como argentino, que va a suprimir la explotación del hombre por el hombre. El tema central hacia donde apunta la dignificación del trabajo y la humanización del capital. O sea, que no exista la explotación del hombre por el hombre. Y que va a producir una realidad positiva, una realidad, iba a ser real, una redundancia, pero va a producir, va a traer la realidad que en esa época estaba sancionada en la Constitución del 49, de la existencia de derechos particulares de los trabajadores, derechos particulares para los ancianos, derechos particulares para el niño y derechos para la familia. Digamos, los sectores más débiles de la sociedad, protegido, garantizado por derechos que tenían rango constitucional. Si logramos esa justicia social que va a suprimir la explotación del hombre por el hombre, que va a elevar nuestra cultura y que va a garantizar la existencia de derechos, habremos logrado que el nosotros se realice y se perfeccione por el yo individual de la persona humana. Este es en el fondo el objetivo. La justicia social, la principal herramienta para lograrla. Después vamos a ver, porque también surge del pensamiento Perón, que esta justicia social es imposible si no hay independencia económica y no hay soberanía política. Pero este me parece que es el meollo, el punto central del pensamiento filosófico de Perón. Esto entraña en sí mismo un posicionamiento geopolítico, que es la segunda de la lectura. Pero fundamentalmente en esto queremos remarcar esta reflexión filosófica que plantea una dialéctica, una discusión sobre la ubicación del hombre en la sociedad. Ni el hombre con una libertad a ultranza, que va a terminar siendo solo la libertad de los más poderosos, ni la insectificación del hombre cuando el Estado los termina subordinando. Esa relación de armonía y de equilibrio entre el individuo y lo social. El sustento filosófico de esta posición lo presentó Perón en el Congreso de Filosofía de Mendoza, y ese discurso, esa presentación, fue después publicada en formato de libro con el título de La comunidad organizada. Esto será el objetivo de la próxima charla, por lo cual aquí cortamos la primera de las lecturas, que es la filosófica política, y nos metemos en la segunda lectura, que es la lectura de naturaleza geopolítica. El objetivo de el planteo tercerista desde lo geopolítico es afirmar la soberanía nacional. O sea, si nosotros no somos soberanos, autónomos, autodeterminados en nuestro propio territorio, no podríamos tener la justicia social. No podríamos tener la independencia económica. Sin soberanía ni independencia económica es imposible la justicia social. Para poder ser soberano, el planteo de Perón dice, o sea, parte desde la unidad nacional. Vamos a poder defender nuestra soberanía si nos presentamos nacionalmente unidos. O sea, es fundamental esta unión de la sociedad alrededor de este tipo de principios,
para poder lograr la soberanía nacional. Una unidad nacional que no implica el 100% de los habitantes, porque siempre va a haber algunos que van a responder a intereses no confesables y van a jugar en contra. Pero sí las fuerzas mayoritarias unidas en un proyecto común, aunque electoralmente muchas veces se dispute. Está muy claro en Perón el ideal de la unidad nacional, no está tan claro en su práctica. Muchas veces no lo pude alcanzar, muchas veces fracasó en el intento de generar esta unión nacional. Y las veces que nos fue mal en este intento, los terminamos pagando, porque en alguna medida fueron los elementos que terminaron por derrocar. Pero lo dejó como legado. La idea de la unidad nacional en su pensamiento es uno de los puntos centrales. En la lectura geopolítica quizás haya que manejarnos con un libro adicional, un libro que también aparece en los tiempos finales del primer peronismo, que se llamó Política y Estrategia, y que como Perón ejercía la presidencia, no se presentó él como autor, sino que usó un seudónimo. El seudónimo que usó es Descartes. Allí presentaba distintos artículos sobre estrategia, donde reivindicaba la tercera posición como necesidad geopolítica para no ser arrastrado en la dinámica empobrecedora de lo que Perón consideró, y en el fondo yo creo que existió, que la Guerra Fría fue una especie de tercera guerra mundial, lo único que disputada de un modo diferente, porque no se enfrentaron directamente las dos potencias, sino que trasladaron o sea, entre ellos hubo un planteo de equilibrio estratégico y trasladaron las confrontaciones a lo que después se llamó el Tercer Mundo, donde hubieron más de 100, casi 200 guerras ¿eh? De menor tamaño. Ya dijimos, había un nuevo orden mundial. Perón creía que en ese nuevo orden mundial nosotros también ya teníamos, después de 3 años de gobierno democrático y en alguna medida el inicio de ese proceso en el golpe en la revolución militar de 1943. Y ya había bastante para mostrar. Entonces plantea mundialmente la idea de esa tercera posición que no es más que la afirmación de lo propio. O sea, en uno de sus discursos también extraído de la doctrina, Perón dice, ofrecemos al mundo entero con nuestra amistad nuestras ideas. En alguna medida lo que está haciendo en este periodo es eso, ofrecer las ideas terceristas al mundo. Sigue Perón, que creemos puras y verdaderas. Nosotros tenemos nuestras ideas, las respetamos, y esto nos impone la obligación de respetar las ideas de los demás. El planteo está claro, no busca una imposición como en alguna medida el comunismo marxista-leninista intentaba hacer, o sea, donde la ideología venía detrás de los tanques, sino a partir del debate, la discusión y la búsqueda del consenso, tratar de implantar como una idea particular. Está claro, aquí es donde más se acentúa la postura antiimperialista. Nos vamos a encontrar en la doctrina con muchos pasajes de un fuerte antiimperialismo, de un fuerte planteo de liberación nacional. Ella usa en ese tiempo varias veces la palabra liberación nacional. Cuando vuelve en los 70 se transforma en el núcleo central de su discurso. Pero ojo que ya el planteo antiimperialista implica la liberación nacional y eso ya estaba, inclusive con el término liberación, en algunos escritos de los 40.
También leemos en la doctrina que vivíamos en un mundo que ya no es una lucha de fronteras, es una lucha, ya no se lucha por avanzar, por correr una frontera, es una lucha total en todo el mundo. Esto a partir de los 70 se pudo ver con total magnitud en el mundo. Era incipiente ese proceso de lucha total en el periodo que Perón estaba analizando esto. Y sigue diciendo Perón, si el que ataca un país es el capitalismo, lo que le interesa es dominar en el gobierno y en los centros económicos, o sea, tener dominio en el gobierno y desde los centros económicos locales, subordinado a los centros económicos norteamericanos. Ahora, si el atacante es el comunismo, lo que interesa dominar es al pueblo. En ambos casos, sostiene Perón, el objetivo es el mismo: someter a la nación a una tutela que implica su explotación imperialista. Gran parte de la potencia de la Unión Soviética se hacía a partir de la exacción que ellos realizaban de las riquezas de muchos de los países que estaban subordinados política e ideológicamente. Por eso Perón sostenía: lo que nosotros jugamos en esta lucha es nuestra libertad y nuestra soberanía. Lo que está en juego es la soberanía, y la soberanía es lo que garantiza la libertad de cada uno de nosotros. Sin soberanía popular, no habrá libertad de los individuos ni libertad de los pueblos. Hagamos un salto en la historia. Libro, para mí, otro de los libros señeros, muy importante para mí porque fue el primer libro de Perón que leí, se llama La Hora de los Pueblos, un libro que data del año 1968. Dice Perón: la historia de los pueblos, desde fenicios hasta nuestros días, ha sido la lucha contra los imperialismos. Pero el destino de esos imperialismos ha sido siempre el mismo: sucumbir. Mensaje optimista, pero claro, tendiendo a formar un concepto. Lo central en este planteo geopolítico es la lucha antiimperialista, la lucha por no ser dominado, la lucha por nuestra soberanía, eh, que la debemos lograr a través de la unidad nacional. Sigue Perón en La Hora de los Pueblos. Hoy el imperialismo capitalista, en perfecto acuerdo con el imperialismo soviético, lucha por subsistir en un medio que ha comenzado a comprender la verdad y trata de alinearse en un tercer mundo. Año 68, ya había nacido el movimiento de no alineados, y normalmente este movimiento de no alineados y un montón de pensadores mundiales ya habían asumido el planteo tercerista. El tercer mundo, producto de aquella idea de una tercera posición, o aquella idea de una tercera posición se había concretado en un tercer mundo que estaba decidido a no entrar en el juego al cual querían llevarlo los imperialismos de ese tiempo. Seguimos con la hora de los pueblos. Perón plantea en 1968 que en parte él se había anticipado a los tiempos. Dice: hace 20 años el justicialismo había fijado esos objetivos y declarado ante el mundo su tercera posición. Pero el mundo de entonces era incapaz de comprenderlo, y en parte bastante de razón tenía. Había expectativa con lo que estaba ocurriendo en la Argentina, pero no había posturas políticas claras que le dieran sustento y que permitiera lograr aliados en el momento que Perón está anunciando esta idea
de la tercera posición. Sigue en la hora de los pueblos, han sido necesarios estos 20 años de atropellos, en lo que el imperialismo ha desmontado a casi todos los gobiernos legalmente constituidos para reemplazarlo por sirviente, para que los patriotas de todos nuestros países comenzaran a comprender y actuar. Era necesario que corriera la historia, y aquella idea que había sido enunciado y que medio como que había caído en el vacío, empezara a transformarse en una realidad concreta, donde muchos países habían empezado a aglutinarse, en ese afán, de no ser subyugado, por los imperialismos en curso. Sigue también en la hora de los pueblos, por eso hoy se lucha por la liberación. Clarita ya lo había planteado la idea de la liberación. Es la encarnación, del antiimperialismo en ese tiempo. ¿Qué hice? Me fui afuera. Aquí es donde íbamos. Poleón sostiene, se lucha por la liberación, tanto en el este como en el oeste de la famosa cortina. Y todos los que se empeñan, se asumen esa lucha por la liberación, se sienten compañeros de lucha, independientemente de la ideología marxista o liberal o tercerista. Somos compañeros en la lucha porque más allá de esas ideologías, tenemos un problema en común, que es el imperialismo, del cual todos queremos, en alguna medida, liberarnos. El fruto posterior, ya lo dijimos, fue la conformación del movimiento de no alineados, el reconocimiento político del tercer mundo, que dio inicio en la conferencia de Bandung, en 1955. Bandung ocurre cuando aquí en la Argentina hay un intento de golpe de Estado, todavía Perón no fue derrocado, pero ya habían aparecido sujetos internacionales de diferentes vertientes, como el caso de Gamal Abdel Nasser en Egipto, de Nehru en la India o de Sukarno en Indonesia, y 21 países, la mayoría de ellos asiáticos y africanos, son los que terminan conformando en la ciudad de Bandung, en Indonesia, la conformación de este movimiento. Termina de integrarse el movimiento de no alineados en una reunión en el año 61 en Belgrado, y aquí la figura principal la lleva alguien marxista, que es el mariscal Tito, el líder de la revolución yugoslava. En la conferencia de Belgrado en el 61 solo hubo un país latinoamericano que fue Cuba. La Argentina adhiere al movimiento de no alineado en el año 1974, cuando Perón era presidente. Se realiza la reunión en Argel, y concurre por primera vez la Argentina y se integra al movimiento. Tristemente, alguien que viene del Partido Justicialista, me niego a reconocerlo como peronista, es el que va a producir el retiro de Argentina de este ámbito donde nunca debió haber salido, que fue Menem, en el año 91. Hay un libro posterior, me van a encontrar reiteradas referencias a este último libro, que es El modelo argentino. Allí Perón hace una aclaración de esta relación que en alguna medida ya lo había explicado entre tercer mundo y tercera posición.
dice Perón en el modelo. Eh, Asimismo, se deduce la consolidación del tercer mundo. Año 74, el tercer mundo era una realidad ya. Y la tercera posición como resultante histórica definida. La tercera posición como unidad conceptual. ¿eh? Un planteo desde lo ideológico, conceptual ideológico. El tercer mundo, realidad concreta, entidad política, un conjunto de naciones que habían abrazado ese tipo de política. Volvemos a la hora de los pueblos. Perón denuncia, año 68, la intervención imperial. Dice Perón, nosotros fuimos libres y soberanos durante 10 años del gobierno justicialista, pero coligadas, unidas, las fuerzas internacionales y los cipayos vernáculos terminaron por despojar al pueblo de su gobierno legal y constitucional para implantar en su reemplazo gobiernos títeres que sirvieron al imperialismo en la presión violenta de verdaderas fuerzas de ocupación. Esto fue un discurso central también en aquel tiempo de Perón en reconocer a los ejércitos latinoamericanos que llevaban adelante la mayoría de los golpes de Estado y los planteos de subordinación al imperialismo norteamericano como verdaderas fuerzas de ocupación de sus propios países. Sigue Perón, ello ha demostrado que la liberación de un país frente a la prepotencia imperialista y la traición cipaya no puede ser insular. Fuimos y nos derrocaron. No hay liberación sin integración. Está reconociendo un problema, y un problema de relaciones de poder. Solo en el concierto mundial, frente a la potencia, al poder del imperialismo y sus aliados locales, es imposible llevar adelante el proceso de liberación. La única forma es recurriendo al viejo apotegma que dice que la unión hace la fuerza y buscar unirnos con otro tipo de países para que de un modo conjunto, frente al poderío de los imperios, comencemos a sembrar nuestro proceso de liberación. Y empieza a sostener este vínculo inmediato. No hay liberación sin integración latinoamericana, suramericano, que en alguna medida pasa a ser uno de los postulados centrales de nuestra doctrina justicialista. En ese sentido, está retomando los grandes ideales americanos, que en alguna medida él ya lo había sostenido, porque siendo presidente en el primer gobierno intentó una alianza regional con Brasil y Chile, creo que se llamó el proyecto ABC, inconcluso por la reacción imperialista, sobre todo en primer lugar en Brasil, pero después también en Chile y en Argentina. Y con el planteo, si se quiere, de más atrás en la historia de nuestros liberadores, basado en la unidad cultural de toda Latinoamérica. Un idioma común, fuentes religiosas comunes, que facilitarían un proceso de construir la nación sudamericana como un bloque continental, en alguna medida para oponernos a los que se habían unido antes, Estados Unidos se llaman, para la construcción del modelo imperial. Dice Perón en el modelo argentino, Argentina inició un proceso de cooperación latinoamericana para lograr la liberación. Era incipiente, pero había movimientos que apuntaban hacia eso. Y reafirma, ya la idea de comunidad latinoamericana estaba en San Martín y Bolívar. Ellos sembraron las grandes ideas y nosotros
hemos perdido un siglo y medio vacilando en llevarlos a la práctica. Nos habíamos decidido llevarla a la práctica, pero también internamente nuestro había, cipayos lo llama él, gente que obraba en nuestros propios países para separarnos, para desunirnos, para llevarnos a reivindicaciones de naciones que no son tales. Entonces, en la lectura geopolítica, antiimperialismo implica liberación. Y por eso propone, en el modelo argentino, que optemos por un modelo, él lo llama argentino para remarcar nuestra idiosincrasia, equidistante de las viejas ideologías, la vieja idea de los 40, eh, consecuentemente que apunte a la liberación. Pero es muy claro, va a ser argentino si es liberación, liberal, eh, si apunta a la liberación. Si no apunta a la liberación, a la ruptura, por más que se reivindique argentino, no será argentino. Nuestra idiosincrasia como pueblo apunta en alguna medida a ser soberanos en lo político. En esta postura geopolítica global, en la actualización de los 70, que es el modelo argentino, para mí central es la obra póstuma de Perón y es la obra donde Perón plantea perspectivas asombrosas, a mi entender. En ese libro, por primera vez en sus textos, ya había, entre ellos, la famosa carta a la primera cumbre internacional por el ambiente que se hace en Estocolmo en 1972, pero aquí redondea en alguna medida sus ideas vinculando el planteo liberacionista del tercer mundo con el problema ambiental, cuando casi ningún líder político lo estaba asumiendo. Dice Perón en el modelo, hace casi 30 años, cuando aún no se había iniciado el proceso de descolonización contemporánea, anunciamos la tercera posición, en defensa de la soberanía y autodeterminación de las pequeñas naciones, frente a los bloques en que se dividieron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, cuando aquellas pequeñas naciones han crecido en número y constituyen el gigantesco y multitudinario tercer mundo, era el bloque político más grande, sigue diciendo Perón, un riesgo mayor que afecta a toda la humanidad y pone en peligro su misma supervivencia, nos obliga a plantear la cuestión en nuevos términos que va más allá de lo estrictamente político, que superan las divisiones partidarias e ideológicas y entran en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. Lo que les decía, la liberación implica ocuparnos también de este tema, pero no la mera defensa de la naturaleza, sino de un modo soberano sobre esa naturaleza. Sigamos leyendo a Perón, modelo argentino. Creo que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, de la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, y de la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esa marcha a través de una acción mancomunada internacional. El tercer mundo, de un modo mancomunado, debía ocuparse de detener esa marcha suicida de la humanidad, a lo cual nos estaba llevando el capitalismo liberal,
acompañado también porque sus proyectos de desarrollo se ocuparon nada del tema ambiental por parte de la Unión Soviética. Como ya dije antes, los párrafos son parecidos a la carta a la primera cumbre mundial. Es un impresionante anticipo a los tiempos. Y yo todavía lo sigo usando en sobre todo cuando doy cursos de economía ecológica, economía ambiental o economía del agua, que es un poco la especialidad que tengo, ¿no? Dice Perón, las mal llamadas sociedades de consumo son en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo. ¿Qué sociedad? ¿Qué desarrollo? Ese no es el desarrollo. Esas son sistemas sociales de despilfarro masivo. Y era necesario, hoy es mucho más difícil porque hasta ha hecho carne culturalmente, evitar identificar desarrollo con ese tipo de consumo. ¿eh? Ese sistema social de despilfarro masivo es impulsado por las grandes corporaciones transnacionales. ¿Por qué razón? Porque el gasto que nosotros hacemos en ese consumo que despilfarra recursos le genera la ganancia a las grandes corporaciones. Esta frase es señera. Esta frase denunciando lo que hoy es ultra evidente, lo que hoy impera prácticamente en todo el mundo, los sistemas sociales de despilfarro masivo. Sigue Perón, pero el discurso es de total actualidad. Y recién hará unos 15 años nos hemos empezado a preocupar por la duración programada de determinado tipo de bienes durables. ¿eh? Él lo está denunciando ya en el año 74. Dice Perón, se despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios o superfluos. ¿Cuántas necesidades que no son tales, que son superfluas, que nos imponen a través de la publicidad, nos han metido en la cabeza? Entre ellos, beber agua con gas y azúcar, en vez de beber el agua, que lo que realmente es saludable. Pero entre ellos, los que deberían ser de consumo duradero, con toda intención se les asigna vida corta, porque la renovación produce utilidades. Un lavarropa que puede tranquilamente durar 20, 25 años, se programa para que no dure más que 5. A los 5 tenga que tirarlo y comprar uno nuevo. Esto es lo que le genera ganancia a la gran corporación que fabrica los lavarropas. Pero genera el doble, el triple, la quinta, porque en 25 años que debía durar un lavarropa, yo tuve que comprar 5. Por lo tanto, extraje de los recursos naturales para producir 5 bienes en ese periodo. Esto que es, digamos, hoy es común en los tratados sobre problemas ambientales o ecológicos, era inédito en un líder político en aquel tiempo. Y sigue denunciando algo que también hoy es visible y que convive con nosotros. Se gastan millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artículos, pero no para reemplazar los bienes dañinos para la salud humana. Cada 2 meses cambiamos el packaging, la vestidura, la etiqueta, los colores, la parte externa del artículo para hacerlo atractivo a nuestro sentido y lo compremos. Ahora seguimos produciendo bienes recargados de elementos no naturales.
que apuntan a la conservación del producto, al agregado de sabores, al agregado de colores, muchas veces a través de componentes que no son saludables. Y nos advierte, y estamos en esta. Ahora con el litio, con el gas y todas esas cosas. Dice Perón, debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales. Ellos van a venir por nuestros recursos naturales para llevárselos, para alimentar sus fábricas que pueden estar hoy en cualquier lugar del mundo. Dice Perón, para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado. Hoy muchas de estas industrias se deslocalizaron y no están en esos centros. En aquel tiempo era como en alguna medida Perón decía, pero para hacer un bien en Tailandia, es posible que llevemos un recurso natural hasta los Estados Unidos y después lo mandemos para allá. O sea, el despilfarro sigue siendo y la producción, aún en un país que podía ser tercerista, con recursos que vienen, fueron extraídos de prepo en otros países. Sigue, ya no puede producirse un aumento de escala en la producción alimenticia del tercer mundo sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. ¿eh? Empecemos a generar nuestras propias industrias, usemos nuestros propios recursos, ¿eh? pero desde nuestros intereses. Por eso, dice, cada gramo de materia prima que se dejen de arrebatar hoy los países del tercer mundo equivalen a kilos de alimento que nos van a faltar mañana. Hoy estamos a riesgo, hoy en muchos países esos recursos están faltando. Termina, en defensa de sus intereses, los países deben propender a las integraciones regionales y a la acción solidaria. La unión de esos países para poder llevar adelante nuestro proceso productivo. Y cerrando, nos deja un punteo sobre la política exterior. ¿eh? En alguna medida podríamos asumirlo como una especie de decálogo, aunque hay menos de 10 planteos, para la tercera posición en la década del 70, y que pueden ser puntos que pueden servir para reflexionar, para analizar qué implica esa tercera posición en los tiempos actuales. Dice Perón, la paz mundial y la felicidad de los pueblos son los objetivos esenciales de la conducción política exterior argentina. ¿Qué debe defender nuestra Cancillería? Muy simple. Así como tratamos de hacer la paz interna, buscar la paz mundial. Pero esa paz mundial no puede estar fundada en el dominio de unos por otros. Esa paz mundial tiene que surgir de la justicia social, que es lo que va a garantizar la felicidad de los pueblos. Una paz que en nuestro país se sustenta en la plena vigencia de nuestras banderas. Soberanía política para que haya independencia económica para poder alcanzar el núcleo que es la justicia social. Dice Perón, la confraternidad de todos los pueblos del mundo, el respeto a la autodeterminación y la igualdad jurídico-política debe crear nuestro accionar. O sea, objetivo, la paz mundial y la felicidad de los pueblos. Accionamos buscando, o sea, basado en la confraternidad que tenga como sustento la autodeterminación, la soberanía política y la igualdad entre los distintos estados. Lo último del modelo argentino, y a mí en parte me maravilló porque en el transcurso de mi vida, allá por los 90, me pude especializar
en algunos temas vinculados a la prospectiva. Perón hace un ejercicio de prospectiva en el año 74, cuando recién Gastón Berger y los otros prospectivistas habían comenzado a despuntar los basamentos de esta disciplina. Dice Perón, el año 2000 presentará a la humanidad actuando en un sistema internacional estructurado sobre la base de un equilibrio pluripolar. Opa. Año 2000, equilibrio pluripolar. Él está viendo una tendencia hacia la pluripolaridad, la ruptura de la bipolaridad. El año 2000 no nos encontró en este camino a lo multipolar, decimos hoy, que es lo mismo que pluripolar. Nos encontró dominados. Era el momento de la globalización y la globalización centrada en los Estados Unidos, que fue la consecuencia del colapso del otro imperio. Pero en prospectiva, 20 años no son nada. Desde el 2008 para aquí, que nacieron los BRICS, el mundo comienza un lento e indetenida marcha hacia la pluripolaridad, hacia la multipolaridad. Hoy es algo bastante evidenciable. Un error de años no es importante. Lo que tiene que ver es la tendencia que está marcado. Y esto es lo maravilloso. Hace 50 años, Perón estaba planteando, cuando era invisible, el surgimiento de una tendencia que iba a llevar el mundo hacia la multipolaridad. Sigue Perón. A nuestro país, condición de Argentina potencia. Era la propuesta del peronismo de los 70. En ese mundo multipolar que se avenía, debíamos intentar ser potencia para poder tener voz y voto en el concierto de las naciones. Pensaba que en ese momento habríamos sobrepasado la etapa de la continentalización política de América Latina. ¿Por qué? Porque poder integrarnos con voz y voto en ese concierto mundial era necesario la unión, de la cual ya antes hablamos, que él lo reconoce como continentalización, la integración para aparecer como un bloque homogéneo en defensa de nuestros intereses en el mundo, respetando y garantizando la plena participación con el resto de los países del mundo. Bueno, el 2000 nos pilló unipolar y sin hora de los pueblos. Recién ahora podemos decir que se emprendió el rumbo pluripolar. En el 2007 se volvió a marchar hacia ese multipolarismo que en alguna medida hoy es el que se avisora como fuerte elemento. Hubo un intento de continentalización, o sea, el 2000 nos agarró dominados, pero poco tiempo después hubo un intento de continentalización y serio. Yo creo que la propuesta más seria de continentalización fue lo que se llamó el UNASUR, al menos en su vertiente. Mucho menos fue lo que pudo lograrse, muchas veces por mezquindades personales. Pero la UNASUR, ese proyecto que entre Kirchner, Lula, Chávez y Correa y algunos otros líderes se estableció, fue el intento de continentalización más serio. Lacayos y, bueno, algunos errores nuestros lo impidieron. Pero vuelvo al planteo. En el momento que el UNASUR se oscurecía, porque habían aparecido gobiernos en Brasil y en Argentina que rompían
la alianza que se había generado, el mundo retomaba la marcha hacia la multipolaridad. Y yo creo que esto indica que aún estamos a tiempo de recobrar nuestros proyectos autónomos, integracionistas, recomponer una estructura parecida, si no es la misma, a la UNASUR, como para poder tener identidad. No de gusto Lula defendió con tanta fuerza el tema de nuestra integración a los BRICS, a pesar de las dudas de nuestro gobierno actual. La última lectura. Con esto cerramos la segunda lectura, que era la geopolítica. La última lectura es la lectura de la tercera posición en clave estratégica. Bolívar indica que esta mirada, o sea, Bolívar identifica la característica del peronismo definiéndolo como un movimiento estratégico. Siempre, consciente o inconscientemente, nos hemos movido con planteos de tipo estratégico. Estratégico es en permanente análisis, tratando de identificar cuál sería el sendero más apropiado a lo que puede llegar a ser nuestro objetivo de grandeza del pueblo, de grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, lograble a través de la justicia social, para lo cual necesitamos independencia económica y soberanía política. Dice que Jorge Bolívar que la tercera posición en clave estratégica implica asumir dos comportamientos, algo muy claro en el pensamiento de Perón, el no sectarismo, y algo también muy claro en el pensamiento de Perón, en el accionar de Perón y en nuestros accionares a posteriori. El respeto a los marcos democráticos. No somos sectarios y somos esencialmente democráticos. Y nunca nos sintamos algo diferente. El peronismo es democrático. Y si en algún momento algún dirigente apoyó un golpe de Estado como en el 43, fue para tratar de recuperar la democracia, porque en ese momento lo que había era un fraude, lo que se llamó el fraude patriótico. No era democracia. Había formas republicanas sobre modelos de elección donde el pueblo no podía manifestar su voluntad. O sea, no somos sectarios, nos movemos en el marco democrático, pero en un ideal nacional. ¿eh? En alguna medida plantea, los conflictos deben plantearse y resolverse en el marco democrático, y teniendo como referencia las tres banderas políticas y privilegiando la convivencia pacífica. Dice, en esa búsqueda no somos ajenos a que haya una revolución, porque muchas veces la necesidad del cambio, a veces como estamos ahora, la necesidad del cambio implica tratar de llevar adelante un proceso revolucionario. Revolucionario en cuanto a la celeridad de los cambios. Pero en alguna medida Perón sostiene que ese proceso revolucionario sea en lo posible breve y lo menos cruento posible. Y muy pronto sea reemplazado por una institucionalidad que nos permita recuperar las reglas de equilibrio y armonía a la que él siempre aspiró como marco de nuestra convivencia y de nuestra construcción social. En alguna medida él entendía que lo había hecho. De un modo breve y casi sin sangre, había hecho una transformación inédita, inaudita en la Argentina, entre el 46 y el 49. En el 49 no implicaba detener el proceso de revolución, pero había que buscar su institucionalidad. Y por eso fue a la Constitución
y por eso empezó todo un proceso tratando de conformar una cultura nacional. Dice Perón, frente a los rígidos esquema europeo con lejano centro en las asambleas de la Revolución Francesa de derecho, centros e izquierda, nosotros tenemos nuestra originalidad. Tengamos en claro, mediáticamente, académicamente, nuestra formación política es eurocéntrica. Y desde esa formación política existe una enorme tendencia. Yo veo hablar académicos en los medios de comunicación masiva, y hablemos de los periodistas, hablan de la izquierda, de la derecha, del centro, y por ahí tiene que empezar a inventar categorías nuevas porque aquí no les alcanza para inventar, para tratar de categorizar en este esquema en realidades que no se ajustan a la misma. Derecha, centro, izquierda, no, nada. El peronismo, Perón sostiene la primacía de la realidad, la primacía de los hechos y sobre los hechos el juego estratégico. Dice Perón, en primer lugar, no somos sectarios. El peronismo no es sectario. Algunos dicen que es un partido centrista. Grave error. El partido centrista, como el izquierdista y el derechista, es sectario. Afiliado, partido, parte de la sociedad, no reconocemos al resto. Nosotros somos totalmente antisectarios. Para nosotros no hay nada cierto ni nada que se pueda negar. ¿Verdades absolutas? No. Previo a una comprobación que hacemos en el método que aplicamos. No hay nada cierto ni nada negable antes de analizar la realidad social a partir de un método. Y sigue aclarando, somos anticomunistas porque son sectarios, anticapitalistas también porque son sectarios. Nuestra tercera posición es una posición centrista, como algunos dicen, no, nada que ver. Es una colocación ideológica que puede estar, nuestra concepción, la concepción justicialista, el peronismo, puede estar en determinado momento en el centro, en determinado momento a la izquierda y en determinado momento a la derecha, según los hechos a los cuales tenemos que afrontar. Obedecemos a los hechos. Nosotros creemos que no somos causa, sino apenas una consecuencia de estos hechos. Nuestro accionar político es consecuencia de los hechos, del análisis sobre esos hechos. Tema complejo. Algo que no siempre fue entendido ni fue aceptado, y mucho menos en esta última etapa donde el advenimiento del kirchnerismo con buen criterio termina sumando muchos progresismos que se movían periféricamente hacia nosotros y que tienen una carga ideológica eurocentrista bastante marcada. Por eso muchas veces se nos critica por algún tipo de posturas que normalmente está juzgada a partir de una posición que tiene poco que ver con la realidad y mucho que ver con algún planteo ideológico. O sea, esos compañeros no han logrado superar la colonialidad del saber eurocéntrico. Hoy hay toda una corriente. Estuvo muy en boga en 2010, inclusive me han llegado, leí algunos libros
sobre la anticolonialidad, que trata de crear una forma de interpretar nuestra realidad diferente. Pero bueno, alguna de las discusiones que se dan en el seno de nuestro movimiento me permite afirmar que hoy estamos más colonizados, que en aquellos tiempos. Hoy nos preocupa la derecha, y es una derecha donde está todo mezclado, donde aparecen liberales, ultraliberales que adscriben a la escuela austríaca, eh, fascistoides, o sea, no democráticos, y todos metidos en una misma bolsa. Y nosotros, pácate derecha, y vamos a tratar de enfrentarlo a todo conjunto, cuando en realidad dentro de ellos hay sectores. Y hay algún sector que es más enemigo que otro en determinada coyuntura. A la larga posiblemente todos lo sean, pero no es lo mismo confrontar con uno más pequeño que confrontar con todos los sectores a la vez. Volvemos a Perón. Tenemos dos tipos de doctrina. La ideal, que se basa solamente en el análisis, y la real, que es la que se basa no en el análisis, sino en la comprobación de los hechos. Me voy a tomar un atrevimiento, pero me parece que en el fondo es la interpretación que yo hago de esto. Cuando él habla del análisis, está planteando de la aplicación dogmática de una serie de conceptos, tratando de encuadrar dentro de ese dogma la realidad. La realidad es otra, y mucho más dinámica que las anteojeras con las cuales yo lo estoy mirando, como producto de esa ideología eurocentrística. O sea, tenemos dos teorías, las dogmáticas y aquellas que se construyen mirando primero la realidad. Dogmática porque las categorías son y luego, como decía recién, busco ajustar la realidad a ellos. No me acuerdo en qué libro de los tantos que escribió, pero en uno de ellos Jauretche toma esta idea que yo la estoy transcribiendo de Perón, y plantea que es una realidad similar a cuando uno compró un sombrero chico. Y entonces la dogmática, la real, sería ir a comprar un sombrero más grande. La dogmática me indicaría que debo achicarme la cabeza, para que el sombrero entre. Forzar la realidad para que encuadre en un esquema que tiene poco de realidad. Yo creo que hoy en esto estamos en un punto central, eh, que se hace necesario, urgente, y sobre todo por quienes hoy están dirigiendo este movimiento, que recuperen la capacidad del pensamiento estratégico, y que ese pensamiento estratégico lo apliquen, a la conducción de la política. La conducción política, si no es estratégica, no es. ¿eh? Lamentablemente, mucho de estos planteos no es entendido ni por los dirigentes que hoy están en el PJ o en distintas organizaciones adherentes al mismo, ni por los comentaristas de la realidad en los medios de comunicación masivos. Cerremos un poco con Perón. Si el comunismo, el fascismo o el anarquismo tienen algo de bueno, algo de Perón que nos permita aclarar hacia dónde estamos apuntando. Si en estas ideologías encontramos algo bueno, la tomamos, porque lo bueno no deja de serlo porque venga del diablo. Si es bueno, también va a ser bueno para nosotros, no importa de dónde se originó esa política correcta.
¿eh? Hasta el diablo a veces tiene una cosa buena. Este enfoque realista y no ideológico sectario, no dogmático, es lo que nos obliga a mantener actualizada la doctrina, a la necesidad de realizar nuevas composiciones de las cuales habló hace poco el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Doctrina actualizada. Según evolucionan los hechos, según evoluciona la realidad, yo tengo que ir ajustando el modo de verlo y las propuestas políticas que tiendan a solucionar los problemas de hoy, no los problemas de ayer. A veces pueden ser lo mismo, a veces la realidad cambia. No hacerlo implica volvernos tan dogmáticos como los que siguen aplicando las categorías de la Revolución Francesa, que yo creo que una realidad compleja no la podés explicar por una mirada dicotómica, izquierda y derecha. No me va a explicar la complejidad de los fenómenos de hoy. Un ejemplo para tratar de explicar el alcance de esto. Desde posiciones de izquierda, normalmente cuando hablan de Perón nos van a decir nacionalizó el comercio exterior, expropió campo, nacionalizó todos los depósitos bancarios. Es nuestro, es un hombre de izquierda. Pero si yo miro un poco más en profundidad, me voy a encontrar que Perón, salvo en el año 1952, donde hubo una crisis y fue necesario gastar más para superar la crisis, durante 10 años, o sea, 9 años, mantuvo un severo equilibrio presupuestario. No gastó más de lo que recaudó. Y también reprimió la huelga de los ferroviarios. Casi que no fue Perón, fue la misma Evita, la que inclusive fue a las asambleas y cuando no logró convencerlos les mandó la cana a reprimirlos. Era de derecha, ¿eh? Porque parece ser que equilibrio presupuestario es de derecha. A veces reprimir es de derecha. Pero es Perón el que realizó el cambio estructural más grande de nuestro país, la verdadera revolución en nuestro país. Eh, y no dudó, o sea, él reconoce que una buena gestión está centrada en el equilibrio presupuestario, pero si en determinado momento, consecuencia de algún elemento abrupto, como pudo ser una sequía o un bloqueo internacional, entramos en un proceso de crisis, no tuvo prurito. Sacarnos de la crisis implica la emisión de dinero, y por lo tanto agarró la maquinita y le entró a dar, porque era la forma de poder salir de la crisis. En síntesis, son los hechos y sus relaciones de fuerza los que nos ponen en juego los conflictos. Yo tengo que analizar el conflicto en la realidad del conflicto y no perder de vista las relaciones de fuerza. Pero ojo, no perder de vista las relaciones de fuerza no implica que si no la tengo favorable no haga nada. Eso sería reconocer la derrota. Si la relación de fuerza no es favorable, existen distintos tipos de estrategias. Lo que no puedo es llevar a la confrontación frontal, porque es donde la mayor probabilidad de derrota tengo. Pero existen montones de políticas que puedo llegar a aplicar para tratar de resolver ese tipo de conflictos. Dice Perón, la tarea de un gobierno es tratar de resolverlos o amortiguarlos en un marco que desde ya responda a ciertas líneas de justicia, de equilibrio, de soberanía y en los principios inmanentes de la doctrina, que lo vimos al finalizar el encuentro pasado.
la función de un gobierno es resolver los conflictos y amortiguarlos si no los puede resolver, actuando con la mayor practicidad posible, pero analizando esa realidad desde línea de justicia, equilibrio, soberanía y de los principios. En esto también, quizás estuvo solo. Cuando él planteaba esta idea de comportamientos estratégicos, el tercerismo como un comportamiento estratégico, recién en Europa estaban surgiendo algunos dirigentes que después van a llevar adelante políticas estratégicas y pragmáticas. De Gaulle, Einaudi, Adenauer, los que lograron construir la Unión Europea hoy, o un socialista como Mitterrand, eh, si uno analiza su forma de gobernar, indudablemente fueron estratégicos. Creo que debemos, como peronistas, debemos recuperar el pensar y el actuar estratégicamente. Esto no implica caer en el convite de la globalización que proclamó la muerte de las ideologías. No, no, no. Las ideologías no han sucumbido. Alguna ideología por ahí se sucumbió, otras siguen vigentes. Eh, la globalización propugna un pragmatismo desde la nada. Si yo hago pragmatismo desde la nada, voy a hacer pragmatismo en función de la única ideología vigente que quedaba, que era el liberalismo capitalista. El pragmatismo siempre requiere de un modelo. Si yo analizo la realidad sin pensarla desde un modelo, desde algún tipo de principio, lo único que voy a lograr es reproducir la realidad. Esto es lo que proponía la ideología de la globalización. Las ideologías se murieron. Pensá estratégicamente, sé práctico, sé pragmático, pero si en mi análisis yo no defino antes a dónde quiero ir, lo único que termino a hacer es reproducir esa realidad, que es lo que quiere la globalización, que no se generen elementos alternativos a lo cual estaban planteando. Como les decía hace un rato, si la relación de fuerza no da, no significa inmovilismo. Estratégicamente es reconocer la derrota, es invitar a que te aplasten por la debilidad que estás mostrando. ¿eh? Estratégicamente, si no puedo dar la confrontación frontal, debo buscar lo que se llaman estrategias de flanqueos, o estrategias de segmentación, o buscar formas más oportunas de ir llevando adelante la confrontación mientras genera fuerzas que me permitan en algún momento vencer y llevar adelante nuestro planteo, conducir la sociedad hasta nuestro modelo. Esto lo vamos a recuperar, o sea, esta idea, cuando, en el último de los encuentros, cuando veamos el tema de conducción política. Y como filosofía en la próxima, cuando veamos la comunidad. Un poco para ir cerrando, porque ya me extendí más de lo previsto. ¿Está vigente la tercera posición? Hay algunos que dijeron, sobre todo en los 90, hoy ya no se repite tanto, que sin comunismo no existiría la tercera, porque desapareció la segunda, por lo tanto no tendría razón de ser la tercera. Menem argumentó algo parecido, o sea, desaparecido el segundo mundo, perdió sentido y poder eh, el tercer mundo, por lo cual era un absurdo pertenecer y tomó la decisión totalmente errónea de retirarnos del movimiento del tercer mundo. En ese contexto hay muchos que proponen abandonar el tercerismo como geopolítica y de paso nos olvidemos
de la lectura política, de filosófica política de Perón y del juego estratégico. Yo, por el contrario, entiendo que la tercera posición está vigente. Está vigente en una búsqueda permanente de alejarse de los extremos, de los fundamentalismos, de las posiciones sectarias que no quieren ver parte de la realidad que puede sentir en otro pensamiento. La tercera posición está vigente y es una búsqueda dinámica y cambiante en este mundo complejo que marcha hacia la pluripolaridad, donde nosotros podamos expresarnos como pueblo soberano. En esto está vigente la tercera posición. Como dijo Sergio Massa, a pesar de que no es muy santo de mi devoción, la tercera posición hoy implica negociar con todos, pero satélite de nadie, satélite de nadie, dominado por nadie, no negarnos a ninguno, dominado por nadie. Y aquí cerramos esta segunda parte vinculada a la tercera posición peronista.